Alegría, 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 el placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, 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 el placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén, hacia Belén. Se encamina María con su amante esposo, llevando en su compañía a todo un Dios poderoso. Alegría, 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 que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, 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 el placer, que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Ajá. Está entonando, está entonando. Sí, estamos, pues ya encontré un par de músicos, como pueden ver, contratados para las misas de aguinaldo. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo. ¿Cómo le fue esta mañanita? Ave María, estaba un poco afónica, pero nos fue bien, gracias a Dios. Está empezando a calentar motores. Sí, sí, usted sabe que la primera misa siempre es ahí, pero vamos para adelante. En lo que se abre un ojo, se abre el otro ojo. La garganta va entonando y usted sabe, va bajando su tono. Eso es así, pero hoy con gran alegría nos reunimos y ya desde el amanecer en nuestra diócesis, en muchas comunidades de la diócesis, se han estado celebrando la Eucaristía, la liturgia de la palabra, preparándonos en estos 9 días para la gran fiesta de la Navidad. Y ya hoy empieza el conteo regresivo. Eso es así. Vamos a ver quién es al final de 9. Eso es así. Seguro que sí, así que vamos a orar. O de 9-10. Ah, de 9-10. Sí, para que llegue Navidad. Muy bien. Pues entonces tenemos que hacer todos los días, Padre, el conteo regresivo. Eso es así, vamos a ver. Seguro que sí. Así que vamos a orar entonces en esta etapa de la unidad para pedir la presencia y la acción del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala, transfórmala. Únela para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Padre, es importante explicar, ¿verdad?, que hemos añadido a esta oración a San José por este año que el Papa ha convocado como el año de San José, y por eso dentro de nuestra oración lo hemos incluido para que él también nos ayude a ser discípulos Misioneros. Camino de ser testigos, porque Pentecostés nos tiene que convertir en testigos. Así que discípulo, discípula, misionero, misionera, en vía de ser testigos del resucitado. Seguro que sí, seguro que sí. Y estamos compartiendo, ¿verdad?, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, como este cántico con que iniciábamos nuestro programa, ¿verdad? Alegría, 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 alegría y placer. Esta carta del Papa Francisco sobre el significado y el valor del Belén. Y por eso cantábamos hoy, porque hacia Belén se encamina María con su amante esposo, llevando en su compañía a todo un Dios poderoso. María, José, la mula y toda la trulla que vamos detrás. Avanzando. Seguimos caminando, ¿verdad? Y compartíamos en el programa de ayer al final que decía en esta carta, de modo particular el pesebre es desde su origen franciscano, una invitación a sentir y tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para sí mismo en su encarnación. Pero ¿sabe qué? Dígame qué. Que ayer empezamos en ese proceso reflexivo, ¿verdad?
a repasar algunos signos. Ujú. ¿Se acuerda de algunos de los signos? Algunos de los signos, vamos a ver por aquí, teníamos La noche. y las estrellas. Pero ponemos la noche y no pusimos las estrellas, hermano. Ay, Dios mío, sí. Es que no nos dio chance. Ah, pero pusimos dos, padre. Sí. Pusimos No, dos. esa no cuenta todavía. Esa no cuenta. Ah. Faltan las estrellas de la noche. Ah. Así que se nos pasó esa. Bueno, contemplemos como Francisco. La noche. Aquí están las estrellas. De momento la noche. Sí. De momento la noche. Pero es importante, ¿verdad? Que nos recordemos que tenemos que poner las estrellas. Sí. Entonces, la noche, ¿verdad? Como decía San Francisco en este relato, estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Lo hacemos así no solo por fidelidad a los relatos evangélicos, sino también por el significado que tiene. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas. Y entonces el Papa hacía, ¿verdad?, referencia a situaciones difíciles en nuestra vida que nos envuelven. Pero incluso en esos momentos Dios no nos deja solos, sino que se hace presente. Y nos invitaba, ¿verdad?, en esta forma a ser presente para responder a unas preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder estas preguntas, Dios se hace hombre. Y su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Al inicio de estas misas de aguinaldo, en nuestra iglesia de Puerto Rico celebramos una fiesta que la heredamos de la iglesia española, que es la expectación del parto. Por eso los textos bíblicos de hoy hacían referencia a la Virgen que espera, que aguarda. Y así está la iglesia, así estamos nosotros, esperando con el amanecer la llegada del nuevo sol de Cristo, que es luz del mundo. En los textos bíblicos de esta mañana, escuchamos, se hablaba de la profecía de Isaías, y en esa profecía se nos hablaba de ese Espíritu del Señor que desciende, ¿verdad? Y que ciertamente nos invita a hacer memoria. Por eso los grandes profetas en la palabra de Dios nos van iluminando y nos van invitando a cada uno de nosotros a hacer un camino. ¿Y un camino de qué, Padre? de esperanza, De esperanza. un camino hacia Belén, hacia la casa del pan. En nuestra diócesis, según el proyecto de pastoral que estamos viviendo este año, ¿verdad?, nos toca la ventana del Espíritu Santo. Entonces, es bien interesante que esta novena de Eucaristías que celebramos van a llevar esta tónica. Y por eso la primera lectura del día de hoy hablaba de que en aquel día del tronco seco de Jexé brotará una rama verde, un renuevo. Y ahí tenemos ya un signo también interesante, que es el signo del árbol de Navidad. El árbol de Navidad para nosotros nos recuerda ese tronco que ha reverdecido, ese tronco seco de una familia. Y por eso el árbol de Navidad nos recuerda a Jesucristo. Yo soy el tronco y ustedes son las ramas. Y por eso es que en muchos de nuestros hogares ponemos el nacimiento a los pies del árbol de Navidad. Ese árbol lo hablaremos un poquito más adelante, su significado, pero ahora, mirando un poquito el texto bíblico de hoy, ¿verdad? Del tronco seco brota una rama verde, florecerá, y sobre él se posará el Espíritu del Señor. Y habla del Espíritu y los 7 dones. Esos 7 dones que se derramarán abundantemente, y que de esos 7 dones nosotros durante estas misas de aguinaldo vamos a estar reflexionando sobre el don que queremos pedir de una manera especialmente durante el Adviento, que es la fortaleza. Por eso, si ustedes cuentan las letras de fortaleza, vamos a contar, hermana, a ver cuántas salen. F, O, R, T, A, L, E, Z y A. ¿Qué dice? 9. ¿Pero qué dice? Fortaleza. 9 letras, 9 días. 9 días. Entonces nosotros en nuestra ¿Qué diócesis... Occidente? Ha hecho con picardía. Entonces nosotros durante estos 9 días, a la luz de la palabra de Dios y de los signos que vamos a estar utilizando, vamos a ir haciendo una reflexión sobre la palabra fortaleza. Y hoy
con la letra F, veíamos la fuerza del Espíritu Santo. Esa fuerza que se desarrolla abundantemente en el corazón de aquellos y de aquellas que le abren su corazón, valga la redundancia, a la acción de Dios. Esa fortaleza que da en el hogar, en la familia, a cada miembro un lugar de acogida, un lugar de expresión de amor. Y por eso ponemos como símbolo, ¿verdad?, en este día la casita. Añadimos el árbol, porque el árbol tocará mañana, pero aquí lo ponemos el día anterior para que se vaya mirando poquito a poco, ¿verdad? Y así hagamos la reflexión. Entonces, la fuerza que nos da el Señor, ¿en qué está basada? En ese don maravilloso del Espíritu Santo que impulsa, guía y sostiene nuestro camino. El Espíritu Santo cubrió con su sombra a la Virgen María. El Espíritu Santo también nos cubre a nosotros para hacer una iglesia en fortaleza, una iglesia que se mueve, una iglesia que se deja guiar, una iglesia que quiere ser evangelizadora, una iglesia que animada por la fuerza y el poder de Dios avanza sin miedo. A la luz de lo que estamos reflexionando con la carta del significado y el valor del Belén. Papa Francisco, ¿verdad? Vamos entonces a volver al texto. Digo todo esto porque es que es bueno que veamos, ¿verdad?, dónde encajamos lo que en la Eucaristía de la mañana celebramos como reflexión en la diócesis de Ponce, porque cada diócesis también, ¿verdad?, aunque vivimos el misterio de preparación a la Navidad unidos, cada diócesis tiene sus claves. En nuestra diócesis es unidos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál Espíritu Santo? El que descendió sobre la Virgen María. ¿Cuál Espíritu Santo? El que descendió sobre Jesús. ¿Cuál Espíritu Santo? El que ha descendido sobre nosotros el día de nuestro bautismo. Y que este año, durante las misas de Aguinaldo, pedimos su fortaleza. Vamos a la carta del Papa. Me gustaría ahora repasar los diversos, eso lo veíamos ayer, ¿verdad?, pero hacemos lecturas rapiditas, los diversos signos del Belén para comprender el significado que llevan consigo. En primer lugar, representamos el contexto del cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Tenemos el cielo, pero no tenemos las estrellas. Vamos a ver si para mañana nos acordamos. Lo hacemos así, no solo por fidelidad a los relatos evangélicos, sino también por el significado que tiene. Pensemos en cuántas veces la noche envuelve nuestras vidas. Pues bien, incluso en esos instantes, Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las preguntas decisivas sobre el sentido de nuestra existencia. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Para responder a estas preguntas, Dios se hizo hombre. Y su cercanía trae luz donde hay oscuridad e ilumina a cuantos atraviesan las tinieblas del sufrimiento. Y ayer culminábamos con ese hermoso texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, verso 79, que es un cántico, ese cántico que entonó Zacarías cuando el Señor le devuelve la voz, porque ha cumplido la promesa, ha nacido el precursor, Juan Bautista. Merecen también alguna mención los paisajes que forman parte del Belén. Entonces, además de un cielo estrellado en medio de la oscuridad, hay paisajes. Y ahora es interesante porque hay paisajes de distintas épocas y categorías y formas. Porque nosotros, el misterio de la encarnación, en carne y acción se da en la historia de los paisajes. Y que a menudo representan las ruinas de casas y palacios antiguos, que en algunos casos sustituyen a la gruta de Belén y se convierten en la estancia de la Sagrada Familia. Sobre todo pensando en Roma, ¿verdad? Antiguos palacios, pero allí también nació Jesús. Entonces se va a ir inculturizando, se va a ir adaptando. Nosotros pondremos casitas, bohíos, otras, el morro a veces han puesto algunos como simbología, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad?, en su creatividad. Lo importante es mantener lo esencial, que es el misterio. ¿Cuál es el misterio? María, José y el niño. Y por el ladito, la mula y el buey y el heno. Estas ruinas parecen estar inspiradas en la leyenda áurea del dominico Jacopo da Varache, siglo XIII.
donde se narra una creencia pagana según la cual el Templo de la Paz en Roma se derrumbaría cuando una virgen diera a luz. Entonces tenemos otra versión del nacimiento. Francisco de Asís, que era franciscano, bueno, Francisco sí que fundó los franciscanos, claro. Valga la redundancia. Habla de Grecio, y habla de la cueva, pero hay una recreación que la hace el dominico Jacobo da Varese, otro italiano, en el siglo XIII. Y entonces él adapta una leyenda, una narración que había pagana, según el cual había un templo de la paz que en Roma se derrumbó cuando la Virgen dio a luz. Van a buscar, ¿verdad?, conexiones, buscando una forma de ir uniendo la historia. Por eso yo decía lo del gallo. Aquí en Puerto Rico que cantamos a la medianoche. Oiga, ¿y dónde está su gallo? Espérese, Por hermana. ahí, ya mismo viene, ¿verdad? Eso llegará, todavía estamos montando esto. Ok, muy bien, sí, porque ese gallo no puede faltar ahí. Esas ruinas son sobre todo el signo visible de la humanidad caída. Además no es un gallo, lo que yo tengo es una gallina. ¿Una gallina? Ah, cu. Bueno, volvamos al texto. Esas ruinas son sobre todo el signo visible de la humanidad caída, de todo lo que está en ruinas, que está corrompido y deprimido. Fíjate entonces, clave de evangelizadora, el dominico está haciendo una predicación en un tiempo de Navidad y entonces en las ruinas de aquellos templos, de aquellas casas romanas, él levanta el nacimiento y pone a Jesucristo encarnado, es decir, en medio de esta realidad. ¿Cuál es la realidad? Una humanidad caída, signo del pecado. Todo está en ruina, todo está corrompido, todo está deprimido, todo está destrozado. Pero viene alguien que renueva, como decía el texto, del tronco seco brotará la rama verde. Este escenario dice que Jesús es la novedad en medio de un mundo viejo y que ha venido a sanar y reconstruir, a devolverle a nuestra vida y al mundo su esplendor original. Entonces cada escenario trae una clave, ¿verdad? En este caso, en el escenario de Roma, Jesús es la novedad en medio de un mundo viejo que ha venido a sanar, a reconstruir, a devolver a nuestra vida y al mundo su esplendor original, su belleza. Dice San Juan de la Cruz, esa frase hermosa del otro día, pasó dejando su hermosura por toda la creación. ¿Cuánta emoción debería acompañarnos mientras colocamos en el Belén las montañas, los riachuelos, las ovejas y los pastores? Entonces fíjate cómo va metiendo ahora la creación. ¿Cómo se hace presente la creación? Con montañas, con ríos, con animales, ovejas y personas, pastores. De esta manera, recordamos, como lo habían anunciado los profetas, que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Entonces la tierra está representada ¿en qué? En los paisajes. ¿Cuáles son esos paisajes? Montañas, riachuelos, ovejas, caminitos, senderos y seres humanos. De esta manera, recordamos cómo lo habían anunciado los profetas, que toda la creación participa en la fiesta de la venida del Mesías. Por eso también, otro signo, uno de los cánticos, vamos a adorar al niño que ha nacido hoy en Belén. ¿Ves? Reyes y pastores, pastores y reyes, así, esas diversas letras que van narrando el acontecimiento. Vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Y ahí surge un villancico de los que cantamos en Navidad, por ejemplo nosotros, pastores a Belén, vamos con alegría. ¿Por qué? Porque ha nacido ya. ¿Quién? El Hijo de María. Allí, ¿quién nos espera? Allí, ¿quién nos espera? Nos espera Jesús. Allí, allí, ¿quién nos espera? Allí nos espera Jesús. ¿Qué le vamos a llevar? Llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel. Llevemos pues turrones y miel para ofrecer al niño Emmanuel. Y por eso, vamos a ver
Vamos a ver al recién nacido. Vamos a ver. ¿A quién? Al niño Emmanuel. Dios con nosotros, Emmanuel. Llevemos turrones y miel, la alegría, la esperanza. Envueltos en la oscuridad llevamos algo. Poco o mucho, no importa. Llevamos en nuestro corazón. Así dicen los pastores después del anuncio hecho por los ángeles. Vamos para allá. Y eso es lo que se trata, ¿no? Después de estos 9 días, tenemos que decidirnos a decir, vamos hacia Belén. Vamos allá. Vamos a encontrarnos con el Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿Quién es Dios con nosotros? Jesús. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvador. ¿Este Salvador de dónde viene? Del cielo. ¿Quién es el Salvador? Jesús, que es la palabra del Padre, que es verbo, que es acción, que es pan de vida. Todo se va uniendo, todo se va uniendo. Y ahí es donde vemos cómo la Escritura tiene un hilo, un camino de salvación. A diferencia de tanta gente... Hermana, se saltó una estrofa. Ay, perdón. Es una enseñanza muy hermosa que se muestra en la sencillez de la descripción. Fíjate, con una frasecita, vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado, se da una enseñanza muy hermosa que muestra lo que decía al principio el Papa, ¿no? La sencillez de la descripción. En una descripción sencilla, una verdad muy profunda. A diferencia de tanta gente que pretende hacer otras 1000 cosas, los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, es decir, de la salvación que se les ofrece. Fíjate qué frase dicha con tanta profundidad. Los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial. Los pastores no tienen nada. Nosotros hemos idealizado a los pastores y los hemos romantizado. Ay, los pastores tan bonitos, y un bastoncito, y un zurrón, y una capita, y los vestimos. Pero los pastores eran apestosos, sucios. Eran gente sin educación, se pasaban todo el día con los animales. Eran gente tosca, ¿verdad?, en su manera de relacionarse. Y a ellos fue a quienes Jesús les da la oportunidad de acercarse primero. A ellos es a quien el Padre Celestial le anuncia para que se conviertan en los primeros embajadores. Y como dice aquí, en los testigos de lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Encontrar en el seno de una familia un niño que trae la salvación para la humanidad. Son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de la encarnación. Ahí entonces comienza a ayudarnos a reflexionar y a profundizar en lo que vamos buscando, que solo los más humildes y los más pobres descubren y acogen ese acontecimiento de la encarnación. A Dios que viene a nuestro encuentro en el niño Jesús, los pastores responden poniéndose en camino hacia Él. Es decir, Dios viene a nuestro encuentro, pues vamos nosotros a encontrarnos con Él. Y ellos se ponen en camino. Para un encuentro de amor y de agradable asombro. Amor. Un encuentro de amor, pero además de agradable asombro. ¡Wow! ¡Qué misterio tan grande! Es lo esencial. No hay muchas palabras, no hay muchos discursos, no hay muchos diálogos, simplemente la contemplación. Por eso la Nochebuena es una noche para contemplar ese misterio de Dios. Este encuentro entre Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el que da vida precisamente a nuestra religión y constituye su singular belleza y resplandece de una manera particular en el pesebre. El encuentro entre Dios y sus hijos e hijas, gracias a Jesús, que es el puente, da vida precisamente a nuestra religión, a nuestra experiencia de fe. Recuerden que la palabra religión quiere decir religar, atar, unir. Une a la humanidad con Dios, con la divinidad, y a la divinidad con la humanidad. Y esto constituye en su singular belleza y resplandece de una manera especial en el pesebre. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! No verás las montañas,
Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero. voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, voy camino de Belén. Así que estamos con los pastores, camino de... Belén. Y seguimos. Y seguimos, ¿verdad? Así que un saludo a todos los que nos sintonizan ahora, que llegaron tardecito, pero nos Con están burrito, sin burrito. y nos están sintonizando. Ahí Manuel está afinando los instrumentos para la misa de mañana de Aguinaldo. Padre, lo escucho ahí, está do, re, mi, fa, sol. El palito, la pandereta, el güiro. Sí, sí. Así que continuamos compartiendo esta carta tan hermosa sobre el significado y valor de el Belén. Y nos continúa diciendo el Papa, tenemos la costumbre de poner en nuestros belenes muchas figuras simbólicas. Fíjate que aquí el Papa le llama belenes. Belenes. Sí, esto tiene muchísimos nombres. Belenes, pesebre, nacimiento, Portal. portales. Sobre todo la de los mendigos y de gente que no conocen otra abundancia que la del corazón. Es curioso, ¿no? Nos gusta poner en torno a una ciudad, pues distintas personas. Están los de los palacios bien asentados, los de las casas intermedias y los pobres. Porque en toda ciudad los hay. Hay que aprender a verlos. A veces los miramos, pero no los vemos. No los vemos. Ellos también están cerca del niño Jesús por derecho propio, sin que nadie pueda escucharlos. Perdón, sin que nadie pueda echarlos. Hermano, usted no se arregló los espejuelos, eso. Sí, padre, yo me los arreglé, pero Pues límpialo. ¿Cómo es? Límpialo. No, lo que pasa es que a veces esas palabras, ¿verdad? se confunden. Pueda echarlos o alejarlos de una cuna tan improvisada que los pobres a su alrededor no desentonan en absoluto. De hecho, los pobres son los privilegiados de este misterio y a menudo aquellos que son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Interesante cómo el Papa nos lleva ahora a reflexionar sobre los pobres. No de entonces, sino los de ahora, pero teniendo como punto de referencia los de entonces. Por eso dice, tenemos la costumbre de poner en nuestros belenes muchas figuras simbólicas. Y entonces, ¿cuáles son esas figuras simbólicas? Mendigos y de gente que no conocen otra abundancia que la del corazón, los pobres. Ellos también están cerca del niño Jesús y están cerca por derecho propio, sin que nadie pueda echarlos o alejarlos. Madre, a la puerta hay un niño, canta uno de los aguinaldos, ¿no? Jesús. Llama, déjalo entrar. Y por eso se acercan a esa cuna improvisada y los pobres lo rodean y no desentonan. Están en el lugar que deben estar. Insiste el Papa, los pobres son los privilegiados de este misterio y a menudo aquellos que son más capaces de reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros. Lo ven clarísimo, a nosotros nos cuesta y tenemos que buscar, analizar. Ellos lo ven a la primera, a la soltada. Como en estos días uno de los evangelios, ¿verdad?, que decía, las prostitutas y los publicanos les adelantarán en el reino. No es que alabe el pecado de las prostitutas y que alabe Jesús la forma de ser de los publicanos. No, es que como su pecado es tan evidente, reconocen que necesitan de Dios y piden perdón y piden la salvación. Los pobres y los sencillos en el nacimiento recuerdan que Dios se hace hombre para aquellos que más sienten la necesidad de su amor y piden su cercanía. Jesús, manso y humilde de corazón, nació pobre, llevó una vida sencilla para enseñarnos a comprender lo esencial y a vivir de ello. Jesús nació pobre. ¿Para qué? ¿Para qué lleva una vida sencilla? ¿Para qué? Para enseñarnos a comprender, vuelve el Papa, lo esencial y a vivir de ello. Y esto es lo que la pandemia también nos ha ayudado a nosotros,
vivir de lo esencial. Fíjense que es curioso, muchas cosas que en estos días hemos visto o escuchado algunas personas importantes de nuestra sociedad que dan testimonio de cómo con el comienzo de la pandemia como que se descontrolaron, ¿verdad? Y empezaron a comer mucho o a dormir mucho. Y como que se dieron cuenta que esto no les llevaba por buen camino, hicieron un detente y espérate, ¿qué está pasando? Y entonces ha empezado a aflorar una creatividad nueva y gente que se ha reinventado. Cantantes, servidores públicos, personas que trabajan manualidades, en fin, se podía hacer un listado. Y en eso aportando lo mejor de sí, porque hay una riqueza, han vuelto a lo esencial. Desde el Belén emerge claramente el mensaje de que no podemos dejarnos engañar por la riqueza y por tantas propuestas efímeras de felicidad. Propuestas que engañan, como son la riqueza y cosas pasajeras que nos llevan de felicidad del momento. Voy a ser feliz bebiendo un litro de ron. Y después, el dolor que tiene encima, el cansancio, la resaca, ¿de qué te valió? Busca otra forma. Algo momentáneo, algo Busca otra superficial. forma, ¿verdad? El palacio de Herodes está al fondo. Fíjate, ahora va a hablar de ese palacio de Herodes que se pone en algunos belenes. Y ahora lo va a describir como un palacio que está Al fondo, al fondo, allá al final, lejos. cerrado, Cerrado, sordo al anuncio de alegría. porque está aislado. Está aislado. Está al fondo, cerrado y sordo. Tres características que nos pueden describir también algunas de nuestras actitudes. ¿Dónde me encuentro yo? Al fondo, no quiero que no me vea nadie. Estoy encerrado y sordo. No disfruto. Al nacer en el pesebre, Dios mismo inicia la única revolución verdadera que dé esperanza y dignidad a los desheredados, a los marginados. La revolución del amor, la revolución de la ternura. Interesante, papá usa mucho esta expresión, la revolución. Sí. Pero ¿cuál tipo de revolución? La del amor, la de la ternura. Cambia la visión, el horizonte, el estilo. Deja de ser una persona encerrada, una persona sorda a ese anuncio de los mensajeros. Observa, contempla, déjate llevar de esa revolución verdadera que transforma tu existencia, tu corazón, tu vida y tu entorno. ¿Cuál es? La del amor, la de la ternura. Desde el Belén, Jesús proclama, con manso poder, la llamada a compartir con los últimos el camino hacia un mundo más humano y fraterno, donde nadie sea excluido ni marginado. ¿Cuál es el proyecto clave? Un proyecto que se inicia desde una revolución, que tiene como fundamento el amor, que tiene como fundamento la ternura, y que lleva a proclamar que los últimos, los que están en el camino atrás, son los que tenemos que atender de una manera especial para hacer este mundo más humano y fraterno. y donde nadie sea excluido ni marginado. Idea que volverá a repetir en la carta Todos hermanos, ¿verdad? Tutti fratelli. Todos y todas, hermanos y hermanas, en un mundo nuevo, distinto, solidario, donde nadie sea excluido ni marginado. Con frecuencia a los niños, pero también a los adultos, les encanta añadir otras figuras al Belén que parecen no tener relación alguna con los relatos evangélicos. Entonces, a los niños les encanta meterle ese muñequito, Sí. y si eso que hacía ahí, ellos es su aporte. Y a algunos adultos también nos gusta. Y sin embargo, esta imaginación pretende expresar que en este nuevo mundo inaugurado por Jesús hay espacio para todo lo que es humano y para toda criatura. Interesante. Uno dice, oye, ¿y por qué está ese rascacielos allí, en aquella esquina de allá? ¿Y por qué está esa antena? O aparece un muñequito con un celular en la mano. El mundo contemporáneo, o sea, está la ciudad antigua,
pero algunos recrean también una ciudad moderna, algún automóvil, un carrito. De alguna manera ponen algo que dice y el ahora y el aquí. Y ahí aparecen pues distintas, podríamos decir, formas de expresar que queremos que Jesús nazca en nuestros corazones, nazca en nuestra realidad, nazca en el hoy de nuestra historia. Del pastor al herrero, del panadero a los músicos, de las mujeres que llevan jarras de agua a los niños que juegan. Todo esto representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina. Entonces aparece todo el mundo ahí, en un pueblo, ¿no? El pastor, el herrero, el panadero, los músicos, las mujeres que llevan los cántaros, los niños que juegan, perros, gatos, gallitos, aparece de todo. ¿Qué quiere significar? La santidad del día al día. El santo de la puerta de al lado, diría en carta del Papa, ¿verdad? La alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas de todos los días, cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina. Poco a poco, el Belén nos lleva a la gruta, donde encontramos las figuras de María y de José. Entonces va avanzando, ¿verdad? Ya estamos entrando en la gruta. Ahora nos encontramos con personas que son clave. María y José. ¿Quién es María? Es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Fíjate cómo va a empezar a definir la María del nacimiento. Madre que contempla a su hijo, pero no solo se lo queda a ella, lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Eso es lo que va a suceder en las misas de aguinaldo de estos días. Madre que contempla a su hijo y nos invita a contemplar. Si tú te das cuenta, en la iconografía, es decir, las imágenes de nuestra iglesia, la Virgen sostiene siempre el niño Jesús en sus manos. Y según la advocación, vas a observar la mirada. Por ejemplo, la Virgen del Perpetuo Socorro. La mirada. Del niño hacia la madre, de la madre hacia el niño. La Virgen de la Providencia, por poner imágenes muy conocidas de nosotros. La Virgen del Carmen, ¿cómo lo muestra? Generalmente las imágenes de nuestra iglesia de la Virgen sostienen al niño. Y de ahí la salve. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. La llamamos la clemente, la piadosa, la Virgen María, la que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Ya no se lo guarda. Se lo mostró a los pastores, se lo mostró a los reyes, lo enseña. Su imagen hace pensar en el gran misterio que ha envuelto a esta joven cuando Dios ha llamado a la puerta de su corazón inmaculado. Dios ha llamado a la puerta de su corazón, como llama a la puerta del tuyo y del mío. Ante el anuncio del ángel que le pedía que fuera la madre de Dios, María respondió con obediencia plena y total. ¿Cómo responde? Con obediencia. La palabra obediencia viene del latín, lo hemos dicho otras veces. Ob audire, el que o la que escucha. Y porque escucha, responde. Y responde con un fiat, hágase, estoy dispuesta, con un sí. Y ese sí transformó la historia. Dios no lo obligó, le pidió permiso. Y ella aceptó la aventura, la misión. Sus palabras, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, son para todos nosotros el testimonio del abandono en la fe a la voluntad de Dios. Con aquel sí, María se convertía en la madre del Hijo de Dios sin perder su virginidad, antes bien consagrándola gracias a Él. Vemos en ella a la Madre de Dios que no tiene a su Hijo solo para sí misma, sino que pide a todos que obedezcan su palabra y la pongan en práctica. Entonces María se nos presenta aquí como la mujer obediente, la que escucha. Virgen María, decíamos estos días y cantaban, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar tu voz. Su voz, para escuchar su voz. Esa voz de Dios.
Y esa voz, ¿a qué le invita? A una aventura. Y ella está dispuesta, y por eso dice, aquí estoy, la esclava, la servidora, la disponible, que se haga en mí lo que tú dices. Y esto entonces nos recuerda que es un testimonio de ese abandono en la fe, en esa fe que nos lleva a la voluntad de Dios. Con aquel sí se selló la alianza. Un sí que haría de María la madre del Hijo de Dios, sin perder su virginidad. Es el don, es el regalo, es la gracia. Se consagra a Él totalmente, cuerpo y alma. Y vemos en ella a la Madre de Dios, que no tiene a su Hijo solo para sí misma, lo que decía arriba, ¿verdad? Contempla a su Hijo y lo muestra, sino que pide a todos que obedezcan a su palabra y lo pongan en práctica. Hagan lo que Él les diga. Por eso vuelvo a insistir en la forma en que los niños el niño Jesús es presentado en las manos de Jesús, ¿verdad? En las manos de la María. Jesús en las manos de María. Ahora me trabé yo. También caí. También caigo. Eso es una travesura y una picardía, ¿ves? Era a ver si usted estaba despierta. Claro. Lo que pasa es que yo disimulo un poquito más. Vemos entonces esos personajes bíblicos. María, clave en esta llamada. Repetimos y recordamos, ¿no? María, que es la madre que contempla a su Hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarlo. Así que si tú te acercas a María, ella te lo va a mostrar. No te lo va a esconder. Muéstranos a Jesús. Es una oración bonita, ¿no? Muéstranos a Jesús, Virgen María, fruto bendito de tu vientre. Si hay un fruto bendito, es porque hubo un fruto maldito. Y ese fruto maldito es el pecado. Es el del árbol. Es la desobediencia. María la vence con una obediencia plena. Y desde entonces se convierte para nosotros en madre y en modelo, en ejemplo de este camino. Vamos a cantar. Vamos a dejar a San José para mañana, porque si lo decimos todo hoy. Seguro. Así que cantamos. Hacia Belén se encamina María con su amante esposo, llevando en su compañía a todo un Dios poderoso. Alegría, 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 el placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, 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 el placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. En cuanto a Belén llegaron, posada al punto pidieron, nadie les quiso hospedar, porque tan pobres les dieron. Alegría, 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 el placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Alegría, 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 el placer que la Virgen va de paso con su esposo hacia Belén. Oramos con la oración que nos ponía la liturgia para el día de hoy, en esta fiesta de la expectación del parto de la bienaventurada Virgen María. Dios Todopoderoso, que según lo anunciaste por el ángel, has querido que tu Hijo se encarnara en el seno de María la Virgen. Escucha nuestras súplicas
y haz que sintamos la protección de María, los que la proclamamos verdadera Madre de Dios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Buenas tardes. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe.